La casa de la casa. La casa de la casa. La casa de la casa. Bienvenidas y bienvenidos a La Casa de la Casa. Soy Diego Iglesias y hoy seré el anfitrión de este episodio del podcast ideado por Marina Povedano, Nuria Moliner, Casa Antillón y Hyperstudio. Este espacio es una excusa para desafiar la disciplina como generadora de conocimiento, pero no os preocupéis porque no solo vamos a hablar de arquitectura y de hecho ni siquiera vamos a hablar de los temas que suelen hablar los arquitectos. El episodio de hoy va a tratar de dispositivo y para ello tenemos aquí a Blanca Cortés y a Javier Sainz de los Terreros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, encantada. Pues, como sabéis, estamos en la Casa de la Arquitectura. Este podcast se llama La Casa de la Casa, entonces solo podemos empezar de una forma. ¿Cómo son vuestras casas? Yo empiezo desde fuera. Yo en Madrid vivo en un edificio de Zuazo, que es el arquitecto de la casa en la que estamos ahora. Y la reforma de mi casa la hizo un estudio de arquitectura y ese estudio de arquitectura sobre todo lo que intentó es rescatar cómo era la casa por dentro en el proyecto original. Entonces, bueno, se buscaron libros, se entrevistó a vecinos y se hizo todo un proceso de pequeña investigación para intentar de algún modo respetar lo que se había hecho en un principio, que por cierto estaba bastante destruido, ¿no? O sea, eres una salvadora de una casa... Bueno, más que yo, desde luego el estudio de arquitectura que puso muchísimo empeño en que fuera así. Entonces la casa de algún modo se reformó de forma que estuviera lo más parecida posible al proyecto original. Y por lo demás, pues bueno, supongo que siempre que un estudio de arquitectura hace una reforma de una vivienda para un cliente, lo que intenta es que de algún modo esa forma de vivir, ¿no?, del cliente pues se vea proyectada, ¿no?, como parte de esa reforma. Entonces yo creo que mi casa está muy enfocada a las cosas que nos gusta hacer en nuestro día a día, que básicamente son leer, el cine y el arte. Entonces hay muchas paredes con mucho arte, hay un recibidor que es de hecho la biblioteca de la casa y digamos que tiene las comodidades necesarias para poder ver bastante audiovisual. No, está genial porque hemos dicho que no vamos a hablar de arquitectura y hemos empezado hablando de reformas directamente, ¿no? O sea, lo más arquitectura que puede haber. Javier, ¿cómo es la tuya? ¿O qué es para ti la casa? Pues para mí, sí, ¿no? Era un poco al comienzo la casa, ¿no? Eso es cuando empiezas ya en casa de tus padres, ¿no? Tu cuarto es como tu primera conquista, es tu primera casa. Y de ahí vas viendo, ¿no? Y pues mi casa está llena de... Me gusta mucho, es un poco absurda, es un poco práctica, está llena de rincones, como que ese espacio perdido, pero que a la vez me gusta, ¿no? Porque la hacen única, ¿no? Y te puedes reconocer un poco, ¿no? En esos lugares no prácticos, en un mundo tan práctico en el que estamos. Total, hay una cosa que los dos habéis dicho, ¿no? Que muchas veces la casa no es solo el espacio que la envuelve, sino los objetos, ¿no?, que tenemos en ella. Y aquí vuelvo a dispositivo, ¿no? Este tema que nos ocupa hoy, que es una palabra compleja, ¿no? Que tiene muchísimas acepciones, pero que tiene una que es la que todo el mundo conoce, que es estos cacharros que nos rodean, ¿no? El móvil, el iPad, la tablet, el ordenador, el portátil, todos estos pequeños objetos que de repente se han convertido en un must en nuestras vidas y que bueno, de alguna manera casi configuran una especie de casa, ¿no? Entendiendo la casa como ese lugar que nos envuelve y a través del cual nos relacionamos, ¿no? ¿Sois fans de los dispositivos vosotros? ¿Cuántos tenéis? ¿Tenéis muchos? Pues yo creo que los comunes, o diría que son los comunes. Tengo un móvil que he intentado que tenga una buena cámara y la uso mucho. Y bueno, yo creo que eso es uno de los buenos avances de la tecnología, ¿no? Que ya no tienes que llevar una cámara contigo, en tu móvil lo tienes todo. Y tengo, por supuesto, un ordenador en el que trabajo y veo series, una televisión y un proyector. Yo diría que eso es todo. Sí, y un poco parecido. Yo creo que los que tiene la gente a día de hoy, ¿no? O sea, el móvil, el ordenador con el que trabajas y poco más, ¿no? O sea, es que al final ya es como el coche antes, ¿no? Cuando, no sé, en la época esta de los 60, de los 70, ¿no? Tenías el coche y ahora pues eras el móvil. Total. De hecho, claro, es verdad que se han convertido en una prolongación casi de nuestro cuerpo, ¿no? No solo de nuestro espacio, sino de nuestras capacidades de hacer cosas. Muy vinculado al trabajo, ¿no? Pero también muy vinculado al ocio. Esta vinculación trabajo-ocio de estos dispositivos, que decir, sois de esas personas que a veces tiene que apagar el móvil, ¿no? Que el fin de semana lo apaga o lo pone en modo avión, ¿no?, para desconectar, o en realidad nos genera este conflicto que le pasa a mucha gente. ¿Cómo estáis ahí entre el amor y odio por estos cacharritos?
Bueno, yo en mi caso la verdad es que siento más amor que odio por los cacharritos. Bueno, para empezar porque no odio nada en general, pero sí que es verdad que para parte de mi trabajo en el que necesito realmente gran concentración en determinados momentos, ¿no? Sí que tengo que apagar el móvil. Sí que es verdad que, y yo creo que hablaremos largo y tendido sobre eso, la tecnología tiene cosas fascinantes, pero también tiene cosas malas, ¿no? Y yo creo que una de ellas precisamente es que se espera de algún modo que siempre estés conectado, ¿no? Yo siempre que mando un mensaje a alguien y tarda un día en contestarme, pues directamente casi estás pensando que le ha pasado algo, ¿no? Entonces esa necesidad de conexión es verdad que es una cosa que quizá deberíamos mejorar. Sí, has hablado de ocio y trabajo, ¿no? Está todo tan unido ahora, porque lo llevamos en el bolsillo, las dos cosas, ¿no? Entonces, sí cuesta mucho. Yo la verdad es que no suelo apagar el móvil, me encantaría, pero bueno, también una cuestión de trabajo. Y luego hay algo que ya casi es como que te acostumbras, ¿no? Pero sí es difícil además también hay profesiones en donde antes te valía con hacer tu trabajo, pero ahora tienes que hacer tu trabajo y hacer que el resto lo sepa. Entonces ya tienes que promocionarlo en redes sociales, cosa que antes pues no hacía falta, ¿no? Sí, yo creo que justo has dado en la clave, ¿no? Que al final esta separación entre ocio y trabajo o entre distintos roles, ¿no? que teníamos en nuestras vidas igual hace un tiempo, ahora ya está mucho más diluido y al final es difícil despegarte tanto de una como de la otra. Bueno, para mí es igual, de hecho yo ojalá pudiera apagar el móvil, también te digo, porque lo he intentado muchas veces, pero me genera tantísima ansiedad el no saber qué es lo que está llegando, ¿no? Como esta cosa de la inmediatez, que me cuesta muchísimo desconectar. Solo me pasa cuando estoy de viaje, que bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Porque como que este salto espacial hacia otro espacio, hacia otro lugar, pues ya te ayuda a tener otra dinámica con estas cosas que tenemos. Hay ahora un debate muy interesante en internet, bueno, en los foros, subforos y estas historias, que tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a la tecnología, ¿no? Con el tecnoutopismo, entendiendo que los tecnoutopistas son esas personas que creen que la tecnología es lo que va a salvar el mundo, ¿no? Que va a ayudar a que sea un mundo más sostenible, más justo, más igualitario, más accesible. Y en el extremo opuesto están los neoluditas, estas otras personas que creen todo lo contrario, ¿no? Que la tecnología va a acabar con nosotros. Es un término muy concreto que viene de hecho del siglo XIX, del momento de la Revolución Industrial, cuando los trabajadores británicos decidieron empezar a quemar las máquinas que les estaban sustituyendo, ¿no? En su caso, igual no estaba tan ligado a esta idea del rechazo hacia la tecnología por la tecnología, sino más bien al rechazo de esas condiciones laborales que les estaban cambiando y que iban a afectar en sus modos de vida, ¿no? Pero ahora hay una corriente muy potente que es el neoludismo, que tiene que ver con la cerámica y todas estas cosas que son muy trendy también, que rechaza completamente la tecnología. ¿Vosotros en qué punto estáis de este espectro? Supongo que depende del día. Bueno, yo tengo que admitir que hago cerámica, a pesar de lo cual me considero más tecnoutopista que neoludista, pero con matices como siempre. Bueno, lo primero que creo que debemos plantearnos si hablamos de tecnoutopismo es cuál sería la utopía, ¿no? Cuál sería ese mundo que no existe y que por lo tanto podemos construir, ¿no? ¿En qué consistiría? Y supongo que más o menos estaremos todos aquí de acuerdo que sería un mundo pues más sostenible, más igualitario, seguramente más justo, ¿no? Más pacífico, y realmente creo que las tecnologías pueden aportar y destruir a la vez, digamos, todos estos sueños utópicos, ¿no? En ese sentido, y centrándome un poco en la información, que además yo creo que Javier, tú de eso tendrás más opinión que yo, sí me parece que nunca ha habido tantísima información y por lo tanto tanta base para que tú tengas tu propia opinión como ahora, ¿no? Nunca ha habido tanto acceso a contenidos audiovisuales, a literatura, a música, ¿no? Me acuerdo, y esto es muy de los 90, se notará que tengo una edad, ¿no? Cuando te ibas a la FNAC y solo te podías comprar 2 CDs, ¿no? Ahora mismo está todo ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología me parece fascinante. Y, por ejemplo, viendo un poco tu trabajo, pues claro, tú, por ejemplo, consigues que mucha gente que no tiene acceso o que no puede ir al Museo del Prado entre en esa sala, o al revés, ¿no? Entras tú en su casa, ¿no? Entonces todo eso me parece fascinante, pero no tengo claro, quizá ahí tú puedas dar más luz sobre el tema, hasta qué punto es verdad que eso democratiza o que nos iguala a todos. Yo creo que no del todo. Yo creo que hay una serie de minorías, pues por ejemplo se ha hablado mucho de la gente de la tercera edad, ¿no? Que de repente no saben cómo funciona la banca electrónica, ¿no? O el otro día viendo una película de Ken Loach, la de Yo Daniel Blake, ¿no? De un hombre mayor que cae enfermo, cae en el paro y es que realmente no se maneja con la informática y entra en un laberinto insoportable, ¿no? Entonces me parece que tiene
cuestiones muy, muy positivas, increíbles de hecho, pero me parece que también hay una serie de minorías a las cuales les desinforma más, es decir, en el sentido de que cuanta más información tenemos los demás, esa minoría menos información tiene, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, claro, muchas veces se habla de la tecnología, de Internet o de estas cosas como si fuesen un estándar universal al que todo el mundo tiene acceso y que de alguna manera tiene la misma relación, ¿no? Que hay una relación homogénea con ello y dista mucho de la realidad. Por supuesto que en el uso de la tecnología hay cuestiones de clase, cuestiones de tu situación geopolítica. De hecho, se utiliza mucho las limitaciones de la tecnología en conflictos geopolíticos. Y es verdad que al final casi mayoritariamente el uso de la tecnología o sobre todo de las redes sociales está muy destinado a la gente joven, ¿no? En vuestro caso, Javier, ¿cómo ves esto? O sea, ¿cuál es el público o cómo ves que reacciona el público, ¿no? Hay una cuestión, yo creo que es importante cuando trabajamos para redes sociales que traigo una pregunta que ya se ha hecho muchas veces, que no es nueva, que es el medio es el mensaje. O sea, cuando un museo, por ejemplo, como el Museo del Prado, se posiciona y se abre una cuenta de TikTok, ¿eso ya es un statement o va más allá y realmente está en los contenidos? Sí, bueno, a ver, hay muchas cosas. Sí, bueno, por un lado sí que es muy cierto yo en principio soy optimista porque sí. Por naturaleza. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología está trayendo cosas, pues la verdad es que muy, muy, muy interesantes. Nosotros desde el Museo del Prado, por ejemplo, uno de las visiones que tenemos es conseguir humanizar más, ¿no? Esa relación que tiene el Museo del Prado con su público a través de las tecnologías, ¿no? Lo que al comienzo puede parecer que es contradictorio y no, ¿no? Nos permite pues, llegar a gente que está muy aislada, que de otra forma sería imposible, ¿no? También toda esta idea del visitante físico y el visitante online, ¿no? ¿Qué es un visitante del Museo del Prado? Pues también se rompe esa cuarta pared, ¿no? Pero también, claro, a veces estamos buscando soluciones muy, muy complejas y muy, muy complicadas, ¿no? Pues eso, a la tecnología cuando realmente pues se podrían buscar cosas más sencillas, ¿no? En todo el tema, bueno, todo lo del cambio climático, ¿no? Vamos a construir una máquina enorme para que nos salve cuando realmente con un poquito más de autocontrol ya lo tendríamos. Entonces, bueno, por esa parte sí que soy un poco ludita. O sea, que la confianza no es en la tecnología, sino en el uso que hacemos de ella, ¿no? De alguna manera. Sí. Sí. Y lo que decías de si el medio es el lenguaje, pues sí, o sea, aquí hay dos partes. Hay una, sí, o sea, el Museo del Prado en TikTok ya es un mensaje en sí, ¿no? Y porque choca mucho, ¿no? Ya estás posicionándote, estás pues mostrando que vas a intentar utilizar las herramientas que tienes a tu mano sin miedo, ¿no? Vas pues para dedicarte a la sociedad, ¿no? Si la sociedad está en TikTok, pues tú vas a intentar estar también ahí con la sociedad. Pero por otro lado hay una parte curiosa, ¿no? Lo de la tecnología para los jóvenes. Para mí, ahora mismo, o sea, los grandes protagonistas de la tecnología es esa gente de 60 años que se conectan y empiezan y tienen una vida nueva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que esa red que parece que ya está súper caducada y pues tiene muchísima vida y hay muchísima gente de 60, 70 años siguiendo vídeos, participando y que les ha abierto un mundo. Que no tienen acceso, ¿no? A ese tipo de contenidos culturales y de repente es una ventana que no se esperaba, ¿no? En ese momento de su vida. Bueno, yo tengo una sensación que desde las industrias culturales o bueno, desde un poco la institucionalidad, muchas veces desde el propio sector, no tanto desde la institucionalidad, se tiende a percibir como negativo, ¿no? Cuando hay un proyecto que decididamente genera contenido para las redes, ¿no? Entendiendo que nos estamos rebajando o estamos rebajando el lenguaje o estamos simplificando de más según qué cosas. No sé si esto os ha pasado o os pasa, por ejemplo, Blanca, en tu caso, que igual no tienes un rol súper activo en redes, pero sí que eres muy usuaria. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes desde el otro lugar? Sí, a ver, yo quería comentar algo sobre lo que ha comentado Javier, sobre el medio es el mensaje, apelando un poco al autor, ¿no? de esta cita, a McLuhan, porque él básicamente lo que decía es que, por ejemplo, una bombilla o la electricidad en realidad tenía una gran carga de información, ¿no? Aunque era un medio sin mensaje, pero sin embargo tenía una gran carga informativa, ¿no? Y él también lo que trasladaba es que si tú das una noticia, por ejemplo, sobre un crimen, y la das en televisión a la hora de la cena y eso llega a millones de personas, en realidad el contenido no es tanto el crimen, sino el hecho de que
esa información llegue a tantísimas personas de una determinada forma y en un determinado momento hace que eso, por ejemplo, genere una alarma social que no se habría generado en ningún caso si eso yo te lo cuento solo a ti, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy en día, y dime si estoy equivocada, porque puedo estar equivocada, me parece que el medio es más que nunca el mensaje. Y lo digo porque en realidad las redes tienen muchísima información. Es decir, cada vez que tú te das de alta en una red, tienes que dar una serie de información, que no es poca, y ya una vez estás dentro, generas constantemente información y tú eso lo sabrás porque obviamente lo analizarás, ¿no? Verás desde qué sitios te están viendo, qué tramo de edad. Entonces te vas moviendo dentro de la red y cada vez estás dando más y más información. Entonces me parece que nunca un medio ha tenido tanta información como tiene ahora para de alguna forma condicionar, no digo que lo hagan, pero pueden, el mensaje. Entonces me parece que ahora más que nunca el medio es un mensaje. Sí, 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 la verdad es que, y luego porque te estás adaptando a una serie de limitaciones impuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad, el ritmo y eso, pues bueno, condiciona, ¿no? También las cosas que puedes decir y las que no. O sea, en un vídeo de TikTok, pues tienes que dar una clave y ir directo y ser súper claro, pero a la vez ahí pierdes muchos matices. Entonces es un poco el reto, ¿no? Para nosotros el reto es que se entienda bien que eso es una puerta de entrada, pero luego tienes que entrar e informarte bien. Pero sí que es cierto que la propia herramienta pues ya te sitúa, ¿no? No está para debates demasiado, pues como Twitter, ¿no? O sea, en esos caracteres, antes, ahora ya no, pues tampoco se daban muchos malentendidos, ¿no? Parecía que era una herramienta para discutir pero para discutir en el más sentido, no para avanzar en la discusión. Y después nos olvidamos también de que lo que parece gratis no lo es, ¿no? Está la fórmula de pay or consent, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando quieres acceder al contenido de un periódico, además me parece lícito porque el trabajo hay que pagarlo, ¿no? Una de dos, o te suscribes, o si no, consientes las cookies, pero ahí das datos, ¿no? Entonces, me parece que el medio tiene muchísima más información que cuando McLuhan dijo que el medio era el mensaje, ¿no? Porque entonces era solo una televisión o una radio, ¿no? Ahora mismo el nivel de información del Big Data es gigante. O sea, de hecho, yendo un poco más allá, ¿no? Ya yendo al mensaje directamente, claro, muchas veces adaptamos el mensaje al medio, sobre todo en el caso de las redes, ¿no? Tenemos que entrar en estas dinámicas de la viralidad, los trends, las cosas que están candentes al momento, que bueno, claro, tiene sentido aprovecharlas porque de alguna manera eso nos empuja y nos lleva a tener más visibilidad, pero a veces puede llegar a caer en el ridículo. No sé si habéis sentido esto, o sea, no sé si habéis hecho una coreografía de TikTok alguna vez en vuestra vida. Yo lo he intentado, pero nunca lo he publicado. Yo no tengo TikTok, no tendría ningún problema en hacer una coreografía, pero no tengo TikTok, solo tengo Instagram y LinkedIn por motivos profesionales. El tema de la viralidad es algo que quizá por desconocimiento no entiendo muy bien, no tiene una connotación positiva para mí, quizás que se me está perdiendo parte del proceso. Al final me parece que va muy a peso, ¿no? Muy a buscar cantidades sin buscar qué colectivo determinado va a estar realmente interesado en ese contenido, ¿no? Me parece interesante en situaciones, pues por ejemplo lo que pasó hace un par de meses, me parece que fue, ¿no? Lo de todos los ojos en Rafa, ¿no? Con el conflicto palestino-israelí. Ahí realmente, por lo que he leído, de eso sabrás más tú que yo, sí se generó un contenido, de hecho con inteligencia artificial, que estaba debidamente maquillado o naturalizado para que las redes, digamos, no lo paralizaran porque hubieran pues imágenes violentas o demás, que como sabéis tienen sus políticas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, se hizo muy, muy viral, todos yo creo que lo reposteamos, ¿no? Entonces me parece que en situaciones de así, cuando realmente el colectivo al que va a llegar ese mensaje es claramente gigante, me parece que tiene sentido la viralidad, pero por lo general veo que se hacen virales cosas que a mí me hacen perder un poco, no sé, como la fe en la raza humana, la verdad. Hombre, justo ese ejemplo que has puesto es claro, casi la excepción sentido de la regla, ¿no? O sea, claro. ahí, por supuesto, todos a tope con la viralidad y con difundir lo importante, ¿no? Que muchas veces en las redes queda aplastado por todo lo demás. No sé cómo lo ves tú, Javier. Sí, hombre, al final, bueno, tiene un punto lo de la viralidad que al final te muestra que somos seres humanos, ¿no? Y que en el fondo pues nos gustan los gatitos y nos gustan esas cosas. O sea, hacemos guerras y nos gustan los gatitos. Entonces esa complejidad y esa parte tan absurda, ¿no? del ser humano, entonces sí que a veces te reconoces, ¿no? Pero sí, es muy interesante. Nosotros en el Prado, o sea, no buscamos la viralidad por sí, o sea, la idea es tener
pues bueno, una cosa consistente, ¿no? No buscar esos atajos, ¿no? Que son, bueno, pues te puede conocer mucha gente en un momento dado, pero luego ya pues te pierdes. Pero sí que hay una parte positiva también, sobre todo con las tecnologías como el algoritmo de TikTok, ¿no? Que antes no sucedía. Y es que si tú publicas algo en la cuenta del Prado, imagínate, estás hablando de una obra de arte, y de repente hay una chica de 15 años a miles de kilómetros que te está viendo. O sea, eso antes era imposible. O sea, antes esa chica de 15 años tenía que seguir la cuenta del Prado. ¿Qué chica de 15 años va a seguir la cuenta del Prado? No sé, en Chile o en Perú, pues no es muy normal, ¿no? Pero Bueno, ahora, sin embargo... aquí directamente, ¿no? Que bueno, es por ponerlo todavía más extremo. Sí. Pero sí, ¿no? La imposibilidad del alcance. Y sin embargo, esa persona se ha encontrado con ese contenido, le ha gustado, le apetece ver más. Y no solo eso, sino que está recibiendo vídeos del Museo del Prado y empieza a recibir otros vídeos culturales de museos que tenga más cerca de casa. Entonces es un acceso muy, muy interesante, ¿no? También la viralidad estas herramientas tienen esa parte también positiva y la negativa, bueno, que todos conocemos, ¿no? También. Claro, esto yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que luego como usuario a veces me meto en unos bucles que no sé salir, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco estaba en TikTok serpientes y solo me salían vídeos de serpientes. Pues debió ser que un día le di like a un vídeo de una serpiente, ¿no? Y esto que es anecdótico, claro, también puede llevar a generar cada vez más burbujas sociales porque de alguna manera este tipo de herramientas solo nos alimenta con las cosas que queremos ver. Entonces parece que hay una burbuja a tu alrededor porque todo lo que ves es esa burbuja y entonces no ves más allá. A mí esto es algo que siempre me genera cierta como una sensación rara, ¿no? Como... Porque claro, yo si veo mi feed de estas redes, pues el mundo es maravilloso porque solo son cosas que me gustan, alineadas con lo que yo pienso y fenomenal. Pero se pierde esa parte de entender que hay otros lugares, ¿no? A veces, sobre todo para la gente más joven. No sé si esto estáis de acuerdo o no. Al final la red tiene tantísima información y al final es un negocio también, que ya no solo los contenidos que te llegan, ¿no? En ese mundo feliz en el que vivimos, sino que también, por ejemplo, la información, por ejemplo, de política, pues seguramente también tenga un sesgo. Más o menos claro. El algoritmo, a veces de forma equivocada, no siempre acierta, ¿no? Llega a la conclusión de más o menos dónde estás posicionado ideológicamente y te llega esa información, pero no te llega la otra, que también hay que escucharla, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso sí es un poco peligroso. Sí, a mí con las redes sociales, lo que hablabas de la burbuja, ¿no? Me llama la atención, hablando más sobre todo, bueno, pues eso, arquitectura, ¿no? Que se trata del espacio, que es pues un momento conflictivo, ¿no? Entre dos espacios. Tú estás en el espacio físico, ¿no? Con tus relaciones y a la vez estás con el móvil viendo las redes sociales en otro espacio virtual, ¿no? Y están conviviendo y a veces no conviven muy bien, ¿no? Ya no sabes en qué espacio estás. Casi trasladas cosas de las redes sociales a la realidad física y sí, yo creo que eso todavía no lo tenemos muy bien solucionado. Sí, total. Hay una cosa de lenguaje muy interesante. Para mucha gente las redes sociales son el nuevo espacio público, ¿no? Como que se habla del espacio digital como un espacio público, como son nuestras plazas o nuestras calles. Claro, esto a veces es un poco complicado porque, bueno, es verdad que el espacio público tiene sus normas que están regladas pues, por las normas sociales, las normas de convivencia, las leyes, depende del país en el que estás, puede ser muy distinto, ¿no? Cómo puedes ser o estar en el espacio público. Las redes en general son empresas privadas, ¿no? Entonces, claro, ahí ya directamente choca en conflicto directo el concepto del espacio público como ese espacio que compartimos cuando está controlada por una empresa privada. Y Blanca, yo creo que tú eres más experta en ese tema. Claro, el espacio público es verdad, lo que decía al principio, tiene ciertas regulaciones, el espacio digital cada vez tiene más, ¿no? Cuando nació Internet parecía que era ese mundo libre, abstracto y etéreo, sin regulación y muy homogéneo y accesible, y esto cada vez está cambiando como de una forma muy radical. No sé si crees que esta sobreregulación es positiva o es negativa, si va a tender a una homogeneización de ese espacio a otro. Bueno, yo soy abogado y por lo tanto creo mucho en el derecho, no tanto en el sistema, que a veces no es lo mismo, es decir, creo realmente en las normas. Al final además las normas, bueno, en una democracia son las normas que hemos votado entre todos, ¿no? Nos guste o no el resultado. Y lo que es más complejo es que el sistema a veces no funciona, ¿no? Pues por ejemplo, tú puedes iniciar un proceso judicial por una determinada necesidad y tarda mucho tiempo, ¿no? En tener una sentencia. Entonces el sistema es mejorable, pero yo creo que el derecho funciona bastante bien. Entonces, en cuanto a esta diferencia entre espacio público y privado, yo creo que no podemos engañarnos. Entiendo
la visión, ¿no? De que como pasamos tantísimo tiempo en el mundo digital parece que es el espacio público, pero no nos engañemos, es una empresa, por lo general extranjera, y las normas que regulan ese espacio privado es lo que tú firmas, seguramente sin leer, cuando entras por primera vez, ¿no? Esas son las normas. Después es verdad que hay normas que van más allá de ese contrato que tú tienes con la red social, ¿no? Por supuesto, pues hay una infracción de derechos de propiedad intelectual, si hay injurias, calumnias, fake news, ahí también puede entrar el derecho, ¿no? Que siempre es una herramienta útil. Pero para mí, a fecha de hoy, yo creo que el tema de la tecnología, y ahora hablaremos supongo de inteligencia artificial, no creo que esté sobreregulado. De hecho, llevamos muchísimo tiempo utilizando inteligencia artificial, sin saberlo, por cierto, y el reglamento de inteligencia artificial, el primero del mundo, se ha aprobado hace unos meses. Hombre, esto desde el sector de la arquitectura pues tenemos mucha experiencia, ¿no? Porque la arquitectura es uno de los sectores más regulados, ¿no? En todos los aspectos. Claro, esto te reduce de alguna manera el campo de juego, ¿no? Muchas veces. No sé, por ejemplo, desde el punto de vista más de la creación o incluso desde el usuario, ¿esto tú sientes, Javier, que puede ser una limitación a veces demasiado excesiva? O sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la representación de los cuerpos en el contexto digital, la censura de según qué tipo de imágenes, ¿no? El control de lo que se puede o lo que no se puede contar o cómo se puede contar. No sé si os habéis visto alguna vez en alguna de estas. Sí, bastante. Y de hecho se nota pues esa parte anglosajona, ¿no? Quizá con los desnudos, que no nosotros cada vez que ponemos pues imágenes de desnudos del Prado, ya verás, pues no sé, pues del siglo XVII, nos censuran. Y cuando ponemos imágenes en donde salen unos angelitos, es que te aviso de pornografía infantil. Wow. Entonces, Curioso. sí, también incluso cuadros de Goya, pues los fusilamientos, también por violencia. Que bueno, que también eso tenía un punto interesante porque te hablaba de lo actual, ¿no? Que sigue siendo ese cuadro, ¿no? Que el algoritmo lo identifica como cuidado, que esta imagen es todavía muy potente, ¿no? Tiene mucha información. Luego había lo que hablabais de los derechos, ¿no? La parte pública y privada, también hay una cuestión de como ya casi más práctica, ¿no? Es como, ¿por qué no todos los ordenadores de la administración pública son Linux, ¿no? Y no, utilizamos Microsoft y utilizamos, pues porque ahí es donde está todo el mundo, ¿no? O sea, ese es un poco o sea, está la plaza pública, pero si la plaza pública está vacía, pues tú quieres encontrarte con tus amigos. Entonces tienes que ir a la plaza privada y con sus reglas, ¿no? Entonces hasta que no llenemos la plaza pública, pues va a ser difícil. Sí, total. Hace poco, no me acuerdo quién decía que una posible solución es que haya un Internet público, ¿no? Pero claro, público es gobernado por los estados. O sea, también hay un melón difícil de gestionar, ¿no? No sé, claro, Blanca, esto es un temazo para ti, supongo. Sí, bueno, yo creo que eso es a fecha de hoy imposible, ¿no? Porque, bueno, primero porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Si estamos hablando en Internet a nivel mundial, fíjate lo que cuesta que la Unión Europea saque una norma, ¿no? O bueno, no hace falta irse tan lejos, el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con una dimensión mundial creo que es muy difícil de aterrizar. Y después que bueno, que ya hay muchas empresas que llevan mucho tiempo trabajando en el mercado y qué haces con ellas, ¿no? O sea, me parece realmente un sueño irrealizable a fecha de hoy. O sea, de alguna manera pasa, ¿eh? Porque es verdad que, claro, nosotros desde aquí, España, Europa, mundo occidental, tenemos un Internet que es bastante compartido con los países de nuestro entorno, pero, por ejemplo, si te vas a otros países en Asia, su visión de Internet o de ese espacio digital es completamente distinto. Tienen otros canales, o sea, es como otra burbuja, ¿no? Entonces sí que existen ciertos Internets territorializados de alguna manera, ¿no? Que muchas veces están ligados a la política, para bien o para mal, ¿no? Claro, ahí muchas veces nos cuesta llegar a según qué públicos en base a ese perfil territorial. Supongo que en vuestro caso, Javier, claro, todo lo que tiene que ver con LATAM, o sea, con hispanohablantes, pues es vuestro público target, ¿no? Como que es hacia donde se extienden esos tentáculos. No sé si hacia otros territorios es algo que os interesa o si hay un lenguaje diferente que habéis notado o si intentáis, digamos, expandir en el propio medio de forma de hablar, ¿no? Hacia esos otros lugares. Sí, claro, o sea, sí que tenemos en cuenta desde el momento en el que empezamos con redes, ¿no? Web, y sobre todo cuando tienes esos comentarios, ¿no? Empiezas a escuchar a la gente, que eso es una parte también muy interesante que no hemos dicho, ¿no? Con las instituciones, que de repente escuchas al de enfrente. Ya y eso lo cambia todo, ¿no? Porque como lo escuchas, pues le tienes que hacer caso o no, pero ya es una decisión que estás tomando, ¿no?
pues te das cuenta también que el de enfrente es diferente, ¿no? Que el de enfrente no es por ejemplo, pues de usuarios de redes, el 10% de nuestros seguidores eran de Madrid. Eso implica que solo el 10% en principio puede visitar el Museo del Prado físico. Entonces, ¿qué haces con el otro 90%, ¿no? Y si viven al otro lado del charco, entonces, bueno, tienes que adaptarte y tienes que explicar las cosas, y también esta parte muy eurocentrista, ¿no? Que la tienes, bueno, siempre estás mirándote al ombligo, ¿no? Sin darte cuenta, hasta que no te lo dice el de enfrente, pues bueno, está muy bien, sí. Entonces nos vamos adaptando. Total, a ver, yo creo que de alguna manera, claro, es un medio de comunicación literal, ¿no? Como que te puedes comunicar, no es unilateral, sino que es bidireccional, y eso yo creo que es uno de los cambios más, bueno, de los cambios de mentalidad, sobre todo más grandes, ¿no? La manera de generar contenidos. Volviendo a la viralidad, que es algo que hemos lanzado antes un poco por delante, hay un caso que también está muy ligado al mundo del arte o al sector creativo en general, que son los NFTs, ¿no? Que son estas tres letritas que estuvieron en boca de todo el mundo hace unos años y que parece que han desaparecido, ¿no? Que tuvieron un boom viral súper fuerte y que tal cual subieron, cayeron, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ha habido un malentendido en general, ¿no? De qué significan los NFTs o qué significa más bien la tecnología que los soporta, que es la blockchain, que ahí hay una especie de semilla de esperanza de nuevas formas de gobernanza, de nuevas formas de entender la propiedad en el contexto digital, y que por la viralidad, ¿no? Por esa naturaleza de la viralidad, de que lo que se sube muy rápido cae muy rápido, de repente se ha quedado en el olvido. Antes lo comentábamos, Blanca, ¿no? Que en la blockchain hay futuro, ¿no? Es un poco tecnutopista de alguna forma. Sí, yo creo que sí, y desde un punto de vista jurídico, a mí por lo menos el fenómeno me genera bastante interés. No tanto el de los NFTs, que bueno, yo creo que ya tuvieron su momento y hemos vivido su auge, incluso diría que esplendor y caída, pero sí el mundo blockchain, ¿no? Porque al final blockchain es una tecnología de bloques, explicándolo de una forma muy coloquial, que de algún modo certifica o garantiza la trazabilidad de la autenticidad, digamos, de una transacción, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de una tecnología que funciona bien es que no necesitas factores que en la vida diaria son necesarios. Por ejemplo, un ejemplo, si yo contrato a un arquitecto para que me haga una reforma de mi casa, necesitaré el factor de la confianza, o si tengo una casa y quiero alquilarla, ¿no? Necesitaré conocerle, él necesitará conocerme a mí, es decir, necesitamos la confianza para ver si esa relación va a llegar a buen puerto. En blockchain ese factor prácticamente desaparece, y eso la verdad es que desde un punto de vista legal es interesante, porque digamos que tanto la tecnología en bloques como los smart contracts, ¿no? Los contratos inteligentes, ¿no? Que son programación que se ejecutan solos, ¿no? Tú sabes que cuando se produzca un determinado evento se va a producir también el resultado. Eso es lo que pasaba en los NFTs. Los NFTs no son las obras. Los NFTs son un certificado de propiedad de una obra que puede ser digital o puede ser física, ¿no? Cosa que, por cierto, he visto que era bastante desconocida. Entonces, en el caso de los NFTs, un artista, un determinado tipo de artista, pero yo creo que no a todos les interesa, se encontraba en una situación en la cual si se producía un evento, por ejemplo, que ese NFTs cambiaba de manos, ¿no? En el momento del boom, ¿no? Que se compraba y se vendía, de una forma enloquecida, ese artista en su wallet se encontraba ese dinero pues cuando estaba tomándose un café por la mañana, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que como fenómeno para los que les funcionó es fascinante, ¿no? Entonces, ese factor de confianza que por lo general es necesario en las relaciones contractuales, cuando una tecnología funciona bien y tú sabes que algo va a producir un resultado y va a ser así, pues no lo necesitas. Y eso pues te permite tener relaciones contractuales, digamos, pues eso, con gente desconocida en cualquier parte del mundo. Y yo creo que, como muy bien comentabas tú, Diego, yo creo que es que la gente en general tampoco sabía muy bien qué estaba comprando. Esto es como lo de la plaza que dices con los amigos, ¿no? Hay que llenarla, tenemos que estar todos. Entonces yo creo que hubo mucha gente pues que quiso estar ahí no solo por el interés en el arte, sino porque supuestamente era una inversión, ¿no? Sí, es verdad que hay una cosa que solucionaban los NFT, o que solucionan los NFTs como tecnología, que es la cuestión de la autoría, ¿no? En el contexto digital. Claro, el mundo digital, pues el mundo del remix, del copy-paste, del cojo un trozo de aquí, lo pongo allá, el de los memes, ¿no? Que hablábamos antes también, y de alguna manera la autoría se iba diluyendo, que era una característica muy interesante también de Internet, ¿no? Que muchas veces lo que se generaba por múltiples remixes de cosas. Es verdad que el NFT de repente la autoría es súper clara, entonces ahí resuelve un tema, ¿no? Que está muy ligado, por ejemplo, con la inteligencia artificial también, esta cuestión de la autoría que antes nombrabas, Blanca. La inteligencia artificial es algo que obviamente es el melón de ahora, ¿no? Igual que hace unos años era el NFTs, pues ahora estamos en esta, y que
que en el sector de las industrias creativas pues genera mucha incertidumbre, ¿no? Porque de alguna manera perdemos el control. Y antes hablábamos también que en realidad la manera de trabajar o de entender la inteligencia artificial no está tan alejada de cómo se trabaja en un estudio de artista cuando un artista tiene muchos asistentes, ¿no? Antes lo hablábamos, Javier. Sí, es que justo además ahora hay una exposición en el Prado, que es el taller de Rubens, que hablaba un poco esto, ¿no? El concepto marca Rubens, ¿no? La marca, la industria, como lo pensamos, no es que Rubens haya pintado todo, sino Rubens tiene su taller, él hace el diseño, tiene el concepto, ¿no? Y luego da los retoques finales. Y ahí en medio pues bueno, pues tiene sus ayudantes, unos mejores, otros peores, que van sacando el trabajo, ¿no? Entonces van quitando una labor que es menos creativa, ¿no? Que está dirigida por esa persona que dirige el estudio. Y sí, bueno, en el fondo la inteligencia artificial pues sí podía tener un poco algo que ver, ¿no? En las formas de trabajar. Sí, sobre todo en la cuestión del control, ¿no? Antes introducía Blanca que se ha aprobado la primera norma de regulación de la inteligencia artificial y que justo pone mucha atención en esto, ¿no? En el control, en si el artista tiene o no el control cuando utiliza la inteligencia artificial. Sí, aunque increíblemente el debate es el mismo que en la época de Rubens, ¿no? O sea que es un poco lo mismo. O sea, Sí. no hemos avanzado nada. Bueno, tecnológicamente sí, pero el debate sigue siendo un poco el del control del resultado y el de hasta qué punto eres un coautor o un prestador de servicios, ¿no? Que estás aportando una serie de servicios técnicos a un artista que controla el resultado autoral de la obra, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, bueno, ahora hay como dos grandes temas. Uno es el reglamento, que tenéis que saber que es el primer reglamento, la primera norma a nivel mundial, y ha salido en Europa, bueno, y yo creo que va a ser la base o servirá de precedente seguramente para muchos países y me atrevo a decir que para muchos continentes, porque es un reglamento pues bueno, que ha tardado tiempo en salir y que es muy exhaustivo. El reglamento no habla tanto de propiedad intelectual, pero sí que es verdad que tiene temas que de algún modo son tangenciales, ¿no? Habla sobre todo pues de qué se puede hacer o no con la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, una inteligencia artificial no se puede dedicar a detectar vulnerabilidades de una persona o de un colectivo para perjudicarlo, ¿no? Pues eso está expresamente prohibido. ¿Qué mecanismos o plataformas de inteligencia artificial tienen un nivel muy alto de riesgo? Pues, por ejemplo, las infraestructuras críticas. Es decir, regula un poco qué situaciones o qué escenarios hay y qué medidas, digamos, de protección tienen que tener, y después, sobre todo, lo que pide es transparencia. El otro día estábamos comentando en una exposición en Barcelona sobre inteligencia artificial, había una pequeña instalación muy curiosa que era una persona hablando por teléfono con una robot y le decía, ¿eres un robot? Y ella no contestaba nunca con un sí o un no. La verdad es que tenía muchísimas respuestas para no contestar, ¿no? O sea, estaba perfectamente adiestrada. Pues, por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial te dice que si estás hablando con una inteligencia artificial, si estás interactuando con un no humano, tendrás que saberlo, ¿no? O, por ejemplo, los resultados se tendrán que hacer en un código máquina de modo que se pueda ver si efectivamente eso se ha generado con una inteligencia artificial o no, o cuando modificas un contenido. Entonces, lo que se exige sobre todo es mucha transparencia y también, que es uno de los grandes debates, que de algún modo, y eso habrá que ver cómo se aterriza en la práctica, puedas oponerte a que contenidos de los que tú eres titular pasen a engrosar, a alimentar, a entrenar, a programar esa inteligencia artificial, que ya hay procesos judiciales en Estados Unidos, ¿no? Que te dicen, oye, es que todo eso que estás haciendo para alimentar tu máquina resulta que parte es mío, ¿no? Total, de hecho, iba justo a lanzar abrir este melón, ¿no? Con Javier, claro, una institución como el Museo del Prado, que en realidad es la guardiana de un montón de imágenes, no solo imágenes, sino muchas otras cosas, pero que es la guardiana de una cantidad de información visual gigante. Claro, esa información muchas veces es la que alimenta, sobre todo en las fases iniciales, las inteligencias artificiales, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Crees que es algo positivo, negativo, interesante, no interesante? ¿Algo con lo que tener cuidado que no? Bueno, también dentro de la tradición del Prado siempre, y de la pintura, siempre para aprender tenías que copiar, ¿no? Copiabas a los que eran mejores que tú y vas viendo qué decisiones tomaban y a base de copias y copias, ¿no? Rubens copia a Tiziano, Velázquez también incluye cosas de Rubens y de Tiziano, Goya está copiando a Velázquez, Picasso copia a las Meninas, ¿no? Hace series, es una constante. Entonces eso es muy enriquecedor. Otra cosa es que, claro, si te tienes que ganar la vida con eso y bueno, pues te están utilizando tus producciones, ¿no? Tus obras, pues a ella hay unos matices que bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sí, siempre avanzamos, ¿no? Copiando y aprendiendo, ¿no? La copia
ahora está muy, muy mal vista, pero antes no. Antes era, bueno, una cosa muy lógica que para avanzar, pues, bueno, pues copiabas, ¿no? a los mejores. Total, bueno, como veis, efectivamente, hablamos de arquitectura poquito, pero hablamos. Y quería cerrar con una última pregunta para vosotras, ¿no? Hemos empezado hablando de vuestras casas, ¿no? Como ese lugar de la intimidad que muchas veces para mucha gente ni siquiera lo considera arquitectura, ¿no? Es como eso es lo que nos rodea, ¿no? Como que no tiene... La palabra arquitectura de repente parece que tiene otra connotación, ¿no? Y quería cerrar preguntándoos qué es lo que os interesa a vosotros de la arquitectura, qué es lo que tiene más bonito, o si hay algo de la arquitectura que os interese más, o un edificio, un lugar, ¿qué sería? Yo, como sabéis, no soy arquitecta, pero sí trabajo para muchos estudios de arquitectura y a mí la verdad es que la arquitectura me parece un milagro. Y lo digo de forma literal. O sea, yo cada vez que sacaba un proyecto de arquitectura que tienes que cumplir como con tantas funciones, con tantos objetivos, mezclar tantos elementos, realmente me parece milagroso. Yo la verdad es que tengo una admiración más que profunda por vuestra profesión, la verdad. Me parece profesión de alto riesgo y cuando se acaba un proyecto realmente me parece magia. Y para ti, Javi, muchas gracias, madre mía, o sea, es como la mejor un titular increíble, el mejor milagro. Titular, total. La arquitectura es un milagro, chicos. Javier, ¿para ti es un milagro o es el horror? Porque para mucha gente es el horror la arquitectura, también te digo, ¿eh? Sí, no, yo de arquitectura no, yo sé lo justo, pero sí que me parece fascinante, ¿no? Esa capacidad para generar lugares, ¿no? Donde de repente pues estás bien, sientes que tiene sentido tu presencia en ese espacio, ¿no? Y como que consigues domesticar, ¿no? tu entorno. Entonces me parece muy, muy, bueno, pues la verdad es que fascinante, ¿no? No tengo ni idea de cómo se hace. y de sitio hay uno, bueno, yo voy a barrer para casa, que es el edificio Villanueva, ¿no? En el Museo del Prado, hay en la Galería Central, que no sé muy bien qué sucede, pues será la altura, será, no sé, no, la luz, no tengo ni idea. Pero cada vez que llega un cuadro, ¿no? Los cuadros cuando se van moviendo de posición, a veces están en una sala, ¿no? Y ves el cuadro, está muy bien, pero de repente lo cuelgan en esa Galería Central y es otra cosa. No sé, es como si fuera un cuadro muchísimo mejor de lo que ya es, ¿no? Entonces ahí hay una magia que está claro que eso tiene que ver con la arquitectura. No tengo ni idea de cómo se hace. Bueno, pero muy bien, muy utopistas en general, no solo tecno-utopistas, sino utopistas. Pues muchísimas gracias a las dos por acompañarnos. Hasta aquí el tema de hoy, Dispositivo, este episodio de La Casa de la Casa, un podcast de la Casa de la Arquitectura. Un espacio físico y virtual, una plataforma, un dispositivo, un artefacto, una infraestructura. Una casa desplegada, indefinida, pendiente de ser habitada. Queremos que este sea un espacio de confianza, íntimo como el hogar, escenario de cotidianidades y de complicidades. Un lugar de encuentro donde diversas voces hablarán de arquitectura, entorno, cultura y sociedad. Una invitación abierta para conversaciones sobre mesa y confesiones. Un lugar en el que sentirse cómoda para soñar, más allá de la disciplina, para transgredirla, pero también para cuidarla, para mimarla y para deleitarnos en ella.